Abordar, ¿cierto?, es nueva constitución y derecho a la comunicación. Para ello hemos invitado a la compañera Javier Olivares. Ella es periodista de profesión, expresidenta del Colegio de Periodistas y además es académica de la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación e Imagen. Así que, sin más preámbulos, compañera, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias como siempre a la Central Unitaria de Trabajadores, a la FIEL por abrir estos espacios que entiendo se denominan diálogos constituyentes, ¿no? Muy importante para el proceso que estamos dando, el poder contar con distintas organizaciones y además de esta magnitud, de este tamaño, como es la Central Unitaria de Trabajadores del país, para dar este tipo de debates. Así que quiero partir agradeciendo eso, junto con saludarlos, agradecer que hoy día, en este día de calor, y después entiendo que ya han tenido dos otras instancias de diálogo, así que me imagino que están cansados, así que los que se hicieron el tiempo de venir a este tercer diálogo de la mañana, casi tarde ya, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Y básicamente lo que yo quisiera es poder quizás plantearles, hacerles un primer planteamiento, de algún rato trataré de ser relativamente breve, pero lo que sobre todo me gustaría es que pudiéramos después abrir un espacio de diálogo, porque también como conversábamos con Martín y como también, digamos, traigo como previo conocimiento, sé que este es un tema que si bien preocupa y que mucha gente sabe que hay cuestiones pendientes en materias de comunicación, la verdad es que no está tan claro cuál es el verdadero panorama primero, o sea, tenemos un diagnóstico crítico, pero no está tan claro cuál es el verdadero panorama de poder que está muchas veces detrás de este diagnóstico crítico, y también y sobre todo cuál es la propuesta y cómo podemos modificar esto. Entonces yo les voy a hacer un primer planteamiento y bueno, la idea es que después abramos diálogo y podamos debatir en conjunto. Lo primero que les quiero plantear es que yo no sé si ustedes tienen algún acercamiento previo o han pensado, les ha tocado reflexionar en sus organizaciones respecto de los procesos, me imagino que sí, los procesos políticos que se han producido en América Latina, ¿no? En el último tiempo, en algún momento lo que se llamó la década ganada, ¿se acuerdan? Cuando hubo el triunfo de varias propuestas, vamos a decir, progresistas, de izquierda, digamos que alcanzaron al poder del Estado, ¿verdad?, con propuestas de transformación importantes. Sin embargo, después de esa década ganada que tuvimos desde inicios del 2000, ¿verdad?, hasta alrededor del 2010, 2011, 2012, podríamos decir, dependiendo de cada país, viene una segunda etapa del 2015 en adelante, donde vemos un retroceso, a lo menos que se expresa electoralmente, donde estas propuestas progresistas, reformistas, de izquierda o críticas, pierden en las urnas frente a, digamos, las derechas o incluso las extremas derechas, como es el caso de Brasil, ¿no? Hoy día con Bolsonaro a la cabeza, después de varios años del Partido de los Trabajadores y después de un golpe a Dilma Rousseff. Planteo esto y parto con esto porque creo que es un contexto latinoamericano que no podemos perder de vista cuando hablamos de producción de contenidos de los medios de comunicación y de contenidos también incluso no solo informativos sino también culturales, ¿no? O sea, hoy día existe en el mundo, pero particularmente en nuestra región, una realidad de producción de contenidos informativos y culturales que emiten los medios o las empresas mediáticas, si ustedes les quieren llamar así, que apuntan muchas veces no solo a una determinada línea editorial, es decir, a una legítima posición editorial para interpretar la realidad, sino también responden a una posición política, y a una posición política que fundamentalmente se emparenta, se entrama con las derechas o las derechas de estos países. Por lo tanto, cada una de estas batallas electorales que en algún momento se perdieron o hubo un cierto retroceso, ¿verdad?, se enmarcan o se producen justamente en un concierto, en un contexto donde los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Si uno empieza a revisar, no es solo necesario ir a Venezuela, que a lo mejor es el caso más obvio, más evidente de la relación que ha tenido el gobierno, digamos, del chavismo, primero el presidente Chávez, hoy día de Nicolás Maduro, con los medios de comunicación privados, sino también podemos mirar lo que pasó en algún momento con Cristina, ¿no?, con Cristina Kirchner, con Néstor antes,
Podemos mirar la experiencia de Dilma Rousseff y, por supuesto, el Partido de los Trabajadores en general, previamente, con Lula da Silva, el presidente Lula, en fin. Y suma y sigue, podríamos hablar de Evo y el hijo que apareció por los medios y que al final digamos, se investigó y se evidenció que no era su hijo, pero que fue una larga campaña mediática que justo se dio en el marco justamente de un plebiscito que estaba, digamos, desarrollando el gobierno y que era muy importante ganar, en fin. Toda esta situación, que es un concierto latinoamericano, por supuesto, tiene sus réplicas en Chile. En un Chile donde, al igual que en esos países, estos poderes mediáticos, estas empresas mediáticas poderosas, ¿no?, que crean o que producen estos contenidos informativos y culturales desde esta perspectiva muy emparentada con la derecha, ¿no?, también existen y tienen un poder muy importante en este país, en nuestro país. Este poder muy importante, y al igual que en esos países, está entramado no solo con esta posición política de la derecha, sino también, y probablemente tanto o más grave, está entramada, familiarizada con tentáculos muy poderosos en los dueños de Chile y en los dueños de esos países, es decir, en los empresarios más poderosos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de los dueños de los medios de comunicación en cualquiera de estos países latinoamericanos y también en nuestro país, nosotros estamos hablando no solo de dueños de medios, de dueñas de medios, sino de poderosas y poderosos empresarios, ¿no? Dueños de, por ejemplo, acciones en la banca, acciones en el retail, acciones en las empresas forestales, vinculados incluso, por ejemplo, a las AFP, ¿verdad? Es decir, a los verdaderos poderes, podríamos decir, fácticos y no fácticos porque son empresas establecidas y conocidas, pero fácticos también porque son empresas que inciden secretamente en otras tomas de decisiones, ¿no?, en el poder político. No nos olvidemos de la situación de la ley de pesca, no nos olvidemos de los casos de Penta y SQM. Estamos hablando de que todas estas vínculos de poder económico, político, que incluso alcanza a veces la administración del Estado, están relacionados en América Latina y en Chile. Y si ustedes revisan nuevamente cada uno de esos procesos políticos de avance, ustedes se pueden dar cuenta, si lo revisamos con cuidado, que cada vez que esos procesos políticos intentaban avanzar más, intentaban justamente producir cambios estructurales profundos, entonces se venía una ola de justamente digamos, reacción por parte de estos grandes medios. Es decir, había un trabajo de campaña o de contracampaña política en los avances progresistas de estas propuestas políticas. Eso es una realidad que no estoy diciendo nada subjetivo, ustedes lo pueden mirar, está documentado. Por suerte, la mayor parte de estos países, si uno va, al igual que acá, a las bibliotecas nacionales o estatales, uno encuentra las portadas de los diarios, andan hasta unos virales. Hay uno por ahí bien bueno que les puedo hacer llegar a través de Martín o de alguna manera, pero que toma en cuenta todas las portadas del diario Clarín, que es algo así como el Mercurio en Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, la gente se estaba muriendo de hambre y estaba buscando comida en los basureros, y el diario Clarín titulaba "La nueva tendencia del siglo XXI, buscar comida en los basureros para..." O sea, ese nivel de titulares absurdos y burdos, pero que han aparecido en los medios, y no solo aquí, insisto, afuera. Pese a que todo esto que estoy diciendo es solo un diagnóstico absolutamente breve y conciso de una realidad que podríamos hacer 10 foros más para trabajarla, pero en el fondo solo quiero enmarcarlo en el concierto latinoamericano para decir que pese a que ha pasado todo esto, y a que cada uno de los gobiernos progresistas de la región ha tenido que pelear, luchar contra una hegemonía de contenidos informativos y culturales que emiten los medios en sus respectivos países cada vez que quiere hacer un cambio, pese a todo esto, la verdad es que en los programas progresistas no ha sido suficientemente poderoso la propuesta política de modificar el sistema de medios de nuestros países. Y por supuesto Chile no ha sido la excepción. Al revés, yo creo que Chile ha sido justamente el extremo del desinterés o la falta de preocupación nuestra para poder modificar este tipo de sistemas de medios concentrados, poderosos, que tienen tentáculos en distintos espacios del poder. Las razones son múltiples, o sea, puede haber una razón que tiene que ver con desidia, con desinterés, como también yo creo que sin duda no es fácil enfrentar a estos poderes que son tan gigantes, tan magnánimos, ¿no? Y que además ilustran a los propios políticos y las políticas a través de sus páginas, a través de sus programas audiovisuales o radiales. Por lo tanto, quiero decir que es un enemigo bastante poderoso contra el cual luchar, vamos a decir, o regular, ¿no?
Entonces, por eso muchos gobiernos progresistas han evitado hacerlo. Y los que se han atrevido a hacerlo, como por ejemplo el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el propio caso de Argentina, han tenido que soportar una embestida de vuelta fortísima. Yo les quiero recordar que la primera medida que toma Mauricio Macri cuando llega al poder no es terminar con alguna empresa estatal, no es perseguir a personas que pensaban distinto, sino es, por decreto, eliminar la mayor parte de los artículos que le daban fondo a la ley de medios que había aprobado Cristina Kirchner. Que Cristina Kirchner la había aprobado en el momento en que, digamos, el agro, los grandes propietarios de tierras en Argentina, estaban negándose a pagar más impuestos para poder justamente desarrollar sus acciones, más impuestos al Estado. En ese momento se genera una tensión tan fuerte y todos los medios privados a favor de los grandes latifundistas que Cristina es cuando decide tenemos que hacer una ley de medios o de servicios de comunicación audiovisual, ¿cómo es que se llamaba esa ley? Bueno, es la primera ley que Macri prácticamente desfonda a través de decreto. Vamos a ver qué va a pasar ahora con Alberto Fernández y Cristina. Yo espero que retomen esta cuestión. Pero lo que quiero decir con esto es que es algo preponderante. Es algo muy importante y yo creo que los sectores progresistas, la izquierda, los sectores de trabajadores y trabajadoras, de profesionales, de investigadores, de investigadoras, de activistas, tenemos que entender que este problema es un problema político grueso. No es un problema que les importe a los periodistas, no es un problema que les importe a los que se relacionan con el mundo de la comunicación, a los camarógrafos, es un problema político. Y yo quiero decir que me manifiesto mi alta preocupación, porque en este momento de debate constituyente en Chile, lamentablemente, este tema, si bien ha estado o estuvo en los primeros días, ¿se acuerdan? Cuando la gente tenía mucha rabia y se empezaron a dar cuenta que los medios estaban mintiendo o estaban tergiversando a lo menos las noticias, y salimos todos a protestar afuera de los canales y por redes sociales se planteó, hasta el día de hoy está la consigna, la tele miente, ¿no? O sea, hubo una rabia que yo creo que expresa todo esto que yo estoy diciendo, que en el fondo siento que buena parte de las personas lo sabemos que esto pasa, sabemos que los medios mienten, sabemos que están de cierta forma vinculados con el poder, pero de toda esa rabia yo digo que hoy día, y manifiesto mi preocupación de que hoy día yo no veo que hay una propuesta clara. Lo quiero decir con total fraternidad, pero yo el otro día estuve en una reunión de Unidad Social aquí mismo y planteé esto mismo. O sea, a mí me preocupa que Unidad Social hoy día no tenga entre sus propuestas y sus plataformas de planteos y planteamientos esto como una prioridad. Porque en la medida en que nosotros como Argentina, como Venezuela, como otros países, ojalá avancemos hacia un modelo distinto del neoliberalismo, hacia una propuesta política del gobierno diferente a la que tenemos hoy día y las que hemos tenido antes, pero seguimos teniendo el 90% de los medios en pocas manos y en manos que están vinculados a la AFP, a el retail, a el Banco de Chile, vamos a seguir teniendo el mismo problema. No vamos a lograr avanzar lo suficiente. Entonces, esto es lo primero que quiero plantear. Esto en América Latina, en el mundo y en Chile es un problema político grueso, relevante, que tenemos que tomar como una urgencia, o si no, creo que vamos a estar en una situación muy compleja para poder avanzar. Dicho eso, voy rápidamente a la propuesta, para poder abrir espacios como más de diálogo. Frente a esta situación compleja que en Chile, si uno pudiera decirla en dos frases, yo creo que a lo mejor alguna idea ustedes tienen, pero que básicamente en Chile se demuestra en la prensa escrita en un duopolio. Hay dos grandes dueños, los dueños de La Tercera, que son el Copesa, ¿verdad?, el grupo Sayé, que es un empresario de origen árabe que termina de hacerse millonario en la dictadura, ¿no? La dictadura es quien, digamos, le otorga facilidades para salir de un montón de deudas que tenía, poder comprar el diario La Tercera. Fue designado por los mandos militares como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, es decir, es una persona que en dictadura comienza a adquirir poder, ¿no? Luego, el otro medio del duopolio en la prensa escrita es el Mercurio. No creo que sea necesario que yo hable de quién es Agustín Edwards, es una persona que, como ustedes sabrán o habrán escuchado, es y fue uno de los conspiradores del golpe de Estado contra Salvador Allende. Se fue a reunir con Kissinger, con la presidencia de los poderes más importantes de los Estados Unidos, para recibir dinero para, a través de sus portadas, desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Es el otro gran dueño de los medios de comunicación impresos, que claro, uno dice, bueno, pero alguien me podría decir, pero es el Mercurio y La Tercera nomás. ¿Cuál es el problema?
que como no hay regulación respecto de acumular más periódicos, estos dos dueños, Mercurio y La Tercera, han comprado todos o buena parte, la mayoría de los medios regionales, especialmente el Mercurio. Si usted va a Arica, si usted va a Temuco, si usted va a bueno, Talca tiene una excepción, hay algunas ciudades que tienen medios todavía familiares que son propios de las regiones, pero en general, La Estrella de Arica, no me acuerdo de todos los nombres, pero varios medios que han sido regionales originalmente, pero que fueron comprados por el Mercurio. Esa es la realidad de la prensa impresa. La realidad de la prensa radial, si bien hay más diversidad, cada vez, recientemente se desapareció una radio, la radio Beethoven, hace poco, prácticamente las radios universitarias, la Radio Universidad de Chile, la Radio USACH, no sé si la han escuchado, prácticamente tienen muy pocos seguidores, sobreviven con mucha dificultad. La Radio Universidad de Chile incide un poco más, pero tiene que estar siendo financiada por la universidad con harta dificultad. Pero en general las radios privadas se han ido concentrando también. Y por ejemplo, el grupo Prisa, que es un grupo español, ha venido y ha comprado decenas de radios que concentran prácticamente el 45% de los, digamos, de la audiencia del dial hoy día. Y por lo tanto ahí también hay una concentración tremenda. Y luego en la televisión, que es probablemente lo que más consume la gente. Sabrán que el Canal 13 es el canal que es de propiedad, antiguo canal de la Universidad Católica, antiguo canal universitario, que hoy día es de propiedad de Andrónico Luksic, dueño del Banco de Chile, ¿no?, que ha tenido acciones en distintos otros sectores. En el caso del canal Chilevisión, que hoy día es una propiedad, digamos, extranjera, ¿verdad?, digamos, asociada a CNN, de la empresa multinacional Turner. Luego tenemos el canal Mega, que también es un canal privatizado del grupo Betia. Y bueno, el único canal que nos queda, podríamos decir, no privatizado, porque el canal de la Católica de Valparaíso también ha sido comprado por la representación de Disney aquí en Chile, imagínense. No nos quedan canales ni universitarios, que habían sido el origen de la televisión en los años 60, no sé si alguien se acordará o se habrá enterado por sus papás o por algún familiar de cómo surge la televisión en Chile. La televisión surge desde la universidad. De hecho, hasta el mismísimo Alessandri estaba preocupado por poder privatizar los canales de televisión, tomando en cuenta que tenían un servicio público, como educar e informar. Entonces no quería que fueran solo privados. Y no quería publicidad, tal cual. Por lo tanto, esta realidad que hoy día tenemos es muy distinta a lo que existió en el origen de la televisión. Y lo único que nos podría quedar público sería Televisión Nacional. Pero ¿ustedes saben cómo se financia Televisión Nacional? Exacto. No es elegido por el pueblo, no está el pueblo presente, por lo tanto, prácticamente es privado. Exacto. O sea, un tema, estoy anotando aquí para que no se me olvide, un tema es el tema del directorio, que efectivamente, ¿cuál es el problema del directorio? El directorio es de carácter binominal, es decir, estamos hablando de un directorio de la época de la transición, podríamos decir, que tiene representación de la derecha y representación ni siquiera de lo que fue la nueva mayoría, de lo que fue la concertación. Pero además de eso, o sea, además de que tiene un directorio de carácter binominal que no representa a Chile, como muy bien dice el compañero, porque ahí no hay representación ni indígena, ni paritaria de género, ni de trabajadores, ni trabajadoras, ni siquiera los trabajadores del propio Televisión Nacional tienen derecho a voto, tienen solo derecho a voz dentro del directorio. Dígame. Además. Entonces eso nos viene a decir una cosa, no somos los chilenos, que la Televisión Nacional de Chile no es chilena, porque también informa cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, yo creo que parece de todo que Televisión Nacional en este minuto debería estar abogada a todos los problemas que están suscitándose en el Parlamento. Por ejemplo. Porque no todos los chilenos pueden tener el canal privado de la corporación. Por lo tanto, la información que llega desde el Parlamento hacia nosotros, nadie tiene idea. Así es. No sabemos qué diputados, qué senadores son los que votan a favor y en contra de toda esta discusión que avanzamos. Entonces, yo, Televisión Nacional la miro como un canal más
yo comparto su diagnóstico. Insisto, por un lado el directorio y lo que usted señala, o sea, las redes de poder que tiene ese directorio, y por otro lado, fíjense ustedes que Televisión Nacional se financia con publicidad, igual que un privado. Yo les digo que yo conozca, a lo mejor ahí desafío que si alguien ha encontrado algo igual en el mundo, me lo cuente para poder incorporarlo a lo que me ha tocado estudiar, pero lo que yo conozco es la única experiencia en el mundo con estas características de canal público, de infraestructura pública, porque el edificio de TVN pertenece al Estado. Sin embargo, en vez de recibir algún aporte de su propio dueño, como el señor Luxich saca de sus bolsillos y de sus acciones y la pone en su canal, este dueño, que es el Estado, no puede entregarle a su propio canal aportes. Lo tiene prohibido por ley. Por ley, el Estado de Chile no puede entregar ni aportar ningún tipo de insumo económico a su propio canal, valga la redundancia, de su propiedad. Eso es grave, porque lo que hacen los otros países del mundo, justamente para cuidar lo que usted señala, de que el canal tenga su vocación de informar, que no sufra presiones de avisadores privados, ¿no? Es que el propio Estado financia el canal, o en el peor de los casos, el Estado financia una parte, un 50%, o un 40%, o un porcentaje, y la otra parte se financia con privados. Pero aquí todo es en manos de privados. Y otra cosa, que los periodistas son los que menos ganan, y los que más ganan en Televisión Nacional son los locutores, Claro, los rostros. los animadores, los rostros son los que son los mínimos, son los que Así es. ¿Qué trabajador del Estado gana, aparte del poder, porque toda una empresa grande? Bueno, de hecho, se denunció hasta hace poco, hasta hace un par de años atrás. Yo quiero pensar que ya no sigue pasando, pero a lo menos cuando a mí me tocó ser dirigente del mundo de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, se denunciaba que habían camarógrafos en Televisión Nacional que eran contratados en la mañana y despedidos en la tarde. O sea, ese nivel de precariedad estamos hablando. Por lo tanto, o sea, aparte de todo lo que les estoy diciendo, de los entramados de poder, de la concentración cada vez peor, tenemos un nivel de precarización tan tremenda al interior de los medios de comunicación que también se producen prácticas periodísticas viciadas. Viciadas por falta de dinero, viciadas por falta de tiempo, viciadas por precarización. No sé si se enteraron de lo que pasó en la radio Bio Bio, donde las personas que levantaron una huelga hace algunos meses atrás, a los hermanos Mochiati, que se supone que son progresistas, vamos a ponerlo entre comillas, fueron despedidos, salvo el que no pueden echar, que es el presidente del sindicato y el secretario. Todos los demás despedidos por haberse ido a huelga. Entonces es de las peores formas de precarizar también, por un lado al trabajador, a la trabajadora, pero por otro los contenidos que todos consumimos, leemos y por los cuales nos informamos, como usted dice. Entonces, junto con este diagnóstico terrible, quiero avanzar muy brevemente para abrir plenamente el debate, que es diciendo con lo que es la propuesta, o qué es lo que yo creo que tenemos que hacer, una sugerencia, por supuesto, lo pongo al servicio del debate por si les parece o no, pero lo que yo sugeriría que creo que tenemos que hacer en este rato, que es un rato donde se está debatiendo nuestro futuro como país desde el punto de vista de la nueva Constitución, que yo espero que logremos ganarlo pese a lo que están tratando de hacer algunos diputados y diputadas en el Parlamento a propósito de defender con uñas y dientes un acuerdo que no necesariamente representa lo que pensamos. Y yo espero que eso que todavía está en disputa logremos cambiarlo, ganarlo y tengamos una asamblea constituyente o lo más parecido a eso, con elección digamos, abierta, total, soberana, popular, con paridad de género, con inclusión de pueblos originarios, en fin. Pero si eso pasa, vamos a tener que tener un discurso en esta materia. No se nos puede olvidar el problema de las comunicaciones, porque ahí sí que sería un crimen nuestro, de quienes sabemos de este problema, y cuando digo sabemos me refiero a todos, porque no basta estudiar el tema para saberlo. Si ustedes todos los días cuando llegan a su casa seguramente reciben algún tipo de información de algún medio, o si no se los contará la familia, o alguna vez si están organizados en sindicatos habrán sido víctimas de criminalización que se hace a través de los medios, que los llaman de delincuentes ilegales, o a las mujeres, cómo nos han tratado cuando hemos discutido sobre la definición respecto de nuestros cuerpos, ¿verdad? Cómo nos han tratado los medios, en fin. Entonces, todos hemos sido víctimas y tenemos algún conocimiento de esto. No podemos guardar silencio. ¿Y qué es lo que yo propongo? Lo primero que hay que tener claro para poder hacer una propuesta es que el derecho a la libertad de expresión o a la comunicación, como llaman algunos otros países, por ejemplo, como Argentina, como Venezuela, como Bolivia, es un derecho que tiene que ver no solamente con el dueño que tiene el propietario del medio para instalar un medio de comunicación.
Esa es una parte del derecho, es una parte que se ha denominado la dimensión individual del derecho a la comunicación. Pero la dimensión colectiva del derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, no solo ampara el hecho de que ese señor pueda levantar un medio o esa señora, no solo ampara de que usted cuando salga de aquí pueda decir yo quiero que este gobierno de Piñera se acabe y que no lo maten por eso. Eso es una parte, por supuesto, importante, la vida, y que uno pueda expresarse libremente sin arriesgar la muerte, como pasa en otros países y pasó en Chile, y hoy día eventualmente podría estar pasando también, o está pasando, en el marco de las movilizaciones. Pero no es solo eso, esa es la dimensión individual. Pero ¿cuál es la dimensión colectiva? La dimensión colectiva de este derecho está explicada en el modo de garantizar que la sociedad toda, cuando es democrática, tiene el derecho a ser informada de manera plural, de manera diversa, tiene el derecho de que sus distintos, como usted dice, que los distintos sectores poblacionales, estamentos etarios de edad, las distintas clases sociales, los distintos orígenes, raciales, las distintas tendencias, de opinión, incluso de diversidad sexual, de todo tipo, tengan espacio en los medios. O sea, que se vean reflejadas y reflejados. Que si yo quiero decir que opino distinto, algún medio me garantice esa posibilidad. Por eso no se garantiza la libertad de expresión y el derecho de la comunicación solamente con que a usted no lo maten porque piensa distinto, solamente con que el señor Sayé y el señor Edwards puedan levantar sus medios. Necesitamos más. Y eso es lo que plantean los organismos internacionales de derechos humanos, no solo en América Latina, sino en Europa y en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conseguir en la nueva Constitución? Que a diferencia de esta Constitución de la dictadura, la nueva Constitución no garantice solamente el derecho a la libertad de expresión como si fuera un derecho a la propiedad, como si fuera un derecho a la libertad de empresa nomás, como si bastara con que los empresarios levantaran sus medios y que usted no lo maten por decir algo, sino que necesitamos que también la nueva Constitución garantice, por ejemplo, límites a la concentración de la propiedad de los medios, diversidad de medios y pluralismo, así con todas sus letras, que garantice que existan medios públicos financiados por el Estado, para que de verdad esa diversidad exista, porque si se la dejamos al mercado como ha sido hasta ahora, no ocurre, compañero. Además, estamos pasando una vergüenza enorme en el extranjero, porque antes de ayer, una periodista de Telesur, Sí. con su camarógrafo, Carabineros la agredió y estaba en vivo para Telesur. Entonces, si bien es cierto, este gobierno ya no hay nada más que decir sobre el periodismo, tanto escrito como audiovisual. Yo creo que en el extranjero ya se han hecho una opinión de lo que está pasando aquí, sobre todo porque en el extranjero se ve mucho Telesur, más que la cadena, porque siempre Telesur está hablando de las verdades, no, los derechos humanos están por sobre todas las cosas en ese canal. Por lo tanto, lo que le pasó a la periodista, que la empujaron, al camarógrafo le querían quitar la cámara y todo se vio en vivo. Mi hija está en España y lo vio. Me dijo, ¿cómo es posible? Yo le dije, bueno, es lo que está pasando hoy día. Y no solamente con Telesur, hay como 3 canales internacionales que les ha pasado exactamente lo mismo. Así es. Yo no sé, yo creo que en la nueva Constitución, ojalá todo esto se termine. Ahora vienen tiempos difíciles porque tocan votaciones en 1 año más y en 2 años más. Así es. Entonces, lo primordial es que tener la conciencia, primero, para construir una buena Constitución. Y después, ver por quiénes vamos a votar, porque todos estos sinvergüenzas que están hoy día en el Parlamento, Carol Cariola ha discutido un montón y ahí la tienen, porque le hacen funes en el mismo Parlamento. Sí. Eso. Tratemos de nuestra completa exposición para que pueda llegarse completa y al final planteemos las preguntas y ahí generamos un diálogo, un debate, porque si no se guarda la exposición, la conferencia se puede perder. Cuesta un poco exponer cuando uno interrumpe constantemente. Entonces, que termine la exposición y después generar
Sí, bueno, de todas maneras han sido súper atingentes las intervenciones. Yo creo que yo solo quería como cerrar, porque en realidad a mí me enriquece mucho que intercambiemos, pero solo quería cerrar señalando que es muy relevante que en el fondo que esto no se nos pierda la nueva Constitución, compañeros, porque si bien igualmente para todo lo que se señala el compañero y para otras cosas también vamos a tener que modificar leyes, y a mí me gustaría pensar que más adelante vamos a poder debatir una ley de medios, ley de servicios de comunicación o una nueva ley de prensa y comunicación. Busquémosle el nombre que le genere menos roncha a la gente de la derecha, da lo mismo. El punto es que sí hay cosas de fondo que tenemos que cambiar, y hay cosas de fondo que no tienen que ver solamente con la opinión de uno por ser de izquierda, o por ser crítico o crítica, o por ser progresista, o por ser, sino que tiene que ver con lo que plantean los organismos internacionales de derechos humanos. Nosotros estamos pidiendo algo mínimo, que tiene que ver con la garantía plena de un derecho humano que se llama libertad de expresión en el sistema universal europeo, podríamos decir, pero que algunos países de América Latina lo han llamado derecho a la comunicación, y que implica estas dos dimensiones que yo les decía. Ya digo, la dimensión individual, que es importante, por supuesto que si alguien quiere fundar un medio, que lo puede hacer, por supuesto que si alguien quiere decir, a mí no me gusta Piñera, a mí no me gusta la Bachelet, no puede ser perseguido por eso, por supuesto que lo puede hacer, pero que además de eso se garantice que la sociedad completa va a tener una diversidad de medios y que no unos pocos van a tener en sus manos la mayor cantidad de los medios, y que además esos pocos representen solo un espectro del mundo político y por supuesto los grandes poderes económicos, porque eso es lo que tenemos en Chile hoy día. Los grandes poderes económicos defendiendo a la derecha política con una amplificación gigante por televisión, por prensa escrita y por radio. Eso es lo que tenemos. Entonces, eso no puede seguirse permitiendo, y para que no se siga permitiendo, la Constitución, que es la cúspide de la pirámide jurídica para hacer cualquier otro cambio, requiere establecer este derecho con estas dos dimensiones, la individual y la colectiva, tal como el derecho a la educación, tal como el derecho a la salud, tal como el derecho a la cultura y tantos otros derechos más. Este es un derecho humano que no puede ser privatizado ni mediado por el lucro, por el rating, por los poderes fácticos y económicos que están detrás de las propiedades de los medios. Y eso hay que cambiarlo en la Constitución, compañeras y compañeros. Si nosotros no lo planteamos, créanme que la derecha, el centro, el progresismo medio, ¿cómo podemos decirle? El progresismo medio amarillito, no lo van a plantear porque no les conviene. Si a los que nos vemos criminalizados en los medios de comunicación, los que nos vemos estigmatizados y estigmatizadas, los que nos vemos y aparecemos como delincuentes o ilegales cada vez que proponemos alguna crítica mínima al neoliberalismo, somos nosotras y nosotros. No son ese sector. Ese sector quiere que el status quo se mantenga, y para eso les conviene que los medios sigan diciendo lo que dicen. Entonces eso es lo que hay que ir a criticar hoy día. No se nos puede quedar, y hay que plantearlo en los sindicatos, en los espacios de diálogos constituyentes, en los cabildos, en los foros que estamos haciendo, compañeros, compañeras. Eso hay que plantearlo. Entonces yo lo planteo así, con este nivel de urgencia y de preocupación, porque me asusta que no aparezca. Por eso se los quiero dejar como tarea política y que ahora podamos debatir. Y cierro diciendo, lo que ha pasado con Paola Dragnik, la corresponsal de Telesur, lo que ha pasado con Dauno Totoro, que está siendo querellado por el Estado por haber dicho en una asamblea, compañeros, compañeras, en una asamblea, por haber dicho que él quería que el gobierno de Piñera se acabara o se cayera, vamos a la huelga general hasta que se caiga este gobierno, que era lo que decíamos todos en octubre, en noviembre, y todavía lo seguimos diciendo, que es lo que se grita como consigna en la calle, pero además en un contexto de asamblea donde la lógica es debatir políticamente y dar distintas opiniones que uno podrá compartir, no compartir, pero de eso se trata, ¿no? Por eso el Estado, la Intendencia específicamente, se está querellando contra él y pidiendo 5 años de cárcel. Es decir, es un delito de opinión, por opinar distinto. O sea, ni siquiera en este momento de estallido social la dimensión individual del derecho a la libertad de expresión y a la comunicación está siendo garantizada. Ni siquiera eso. Hoy día, por opinar distinto, nos pueden meter presos. Esa es la lectura. Lo mismo con la Mon Laferte, ¿se acuerdan? Y suma y sigue, o sea, uno podrá compartir o no compartir, pero han habido varias personas que han dicho cosas y por decirlas han sido criminalizados. ¿Ustedes creen que la protesta social, que también es un derecho humano, que es un derecho humano que deriva también de la libertad de expresión y del derecho también a asociación,
Todos estos son derechos que ustedes los pueden buscar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los organismos internacionales. Usted pone Google, derechos humanos más libertad de expresión. Google, derechos humanos más protesta social, y va a encontrar lo que yo estoy diciendo. Por eso digo, esto no es patrimonio de la izquierda, esto es lo que plantea el mundo después de la Segunda Guerra Mundial para que no nos siguiéramos matando. Estas son las cosas mínimas que nosotros debiéramos cumplir y que en Chile no se están cumpliendo. La protesta social es parte del derecho a la libertad de expresión. Y en la medida en que se criminaliza, en la medida en que se gasea, en la medida en que se golpea, que se veja, que se lleva a comisarías, que se usa como escudo humano a nuestros jóvenes, que se veja a las mujeres en las comisarías y en las cárceles, se está vulnerando el derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho a la protesta social, que es otro derecho humano asociado a la libertad de expresión. O sea, hoy día estamos en el peor de los mundos en Chile, así de claro. Todo lo que yo les he dicho, y en especial el problema de la concentración de la propiedad de los medios, que es el problema estructural del poder del cual están los medios siendo afectados, estamos peor que nunca antes en nuestra historia. Yo les quiero decir, ni siquiera en dictadura. Antes de la dictadura, por supuesto, durante el gobierno de la Unidad Popular y antes, durante el gobierno de Frey y así para atrás, durante la dictadura y los primeros años de transición pactada, siempre tuvimos más diversidad que lo que tenemos ahora, siempre. Es primera vez que tenemos tan pocos medios de comunicación, con tan baja representación de posturas críticas, de izquierda o progresistas. Es primera vez en nuestra historia y eso es grave. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen los corresponsales internacionales? Develan esto. Por eso están siendo perseguidos también, por eso están siendo criminalizados también, porque están contando cosas que masivamente en Chile no se conocen. Si es cosa de ver lo que muestran los canales. Entonces, por eso que este problema es tan serio, es tan grave y es tan relevante de modificar. Yo creo que me voy a quedar ahí porque, bueno, podría decir muchas más cosas, pero la idea es poder también escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, y también cómo a lo mejor lo han vivido en sus propias experiencias de organización o de participación, cómo han vivido esta relación con los medios poderosos, cómo han sido víctimas de esos discursos hegemónicos que muchas veces estigmatizan a todo aquel o a toda aquella que solo por el hecho de ser distinto es disruptivo, molesta, entonces hay que anularlo, hay que hacerlo desaparecer, hay que decir que es delincuente, hay que decir que es criminal, como le ha pasado probablemente el ejemplo más claro del pueblo mapuche, ¿no? Ha sido lo más claro de estigmatización mediática de personas inocentes incluso, que han sido mostradas como delincuentes y como culpables. Así que ahí me quedo. Muchas gracias, compañera. Ahora abrimos un espacio de preguntas, comentarios, también reflexiones, si quieren. Compañero. ¿Funciona? ¿Aló, aló? Sí, funciona. Bueno, más que nada una reflexión y también unos cuantos datos. Cuando comienza la imagen en movimiento, que es al final de 1890, esto llega rápidamente a Estados Unidos. El cine se inventa en Italia, pero lo toma Thomas Edison, un gran inventor que, bueno, todos los conocemos, y él trae este invento y se lo lleva a Nueva York. Todos sabemos que Hollywood está en el sur, no en Nueva York. Rápidamente los políticos tomaron esta imagen y antes de las películas que pasaba Edison, hacían anuncios políticos de izquierda y de derecha. Pero todo aquel que quisiera ocupar la cámara de Edison tenía que pagar la patente, que era una patente cara. Y los artistas, toda la historia hemos sido pobres. Por lo tanto, habían artistas que no podían ocupar la cámara, pero igual hacían películas. Hasta que en un momento se cansaron de Thomas Edison porque los mandaba a matar. Él tenía a la policía y a los políticos. Y todos estos artistas se reunieron y dijeron, vámonos lo más lejos posible, y se fueron al sur. Y es por eso que Hollywood está en el sur. El nombre Hollywood es por otra cosa, por una empresa que hacía casas y puso el nombre Hollywoodland. Eso es otra cosa. En Chile, lo que pasa, lo que hoy día nosotros vivimos empieza en la década de los 90. Porque usted dice que cuando empieza la democracia, incluso también en dictadura, había más posibilidades. Por ejemplo, en los 80, yo soy de los 80, yo veía Pipiripao. Hoy día ven bonito. ¿Tienen espacio los niños en la televisión? No hay espacio en la televisión para los niños. ¿Cuándo cambia esto? Y el que lo cambia es, a mi juicio, el mejor director de televisión que ha tenido la televisión chilena, que es Gonzalo Beltrán. Con Viva el Lunes, que yo creo que todos conocen Viva el Lunes, entró el rating a Chile. Antiguamente no existía el rating, por lo tanto ahí, ¿qué es lo que hace la televisión? Entra al mundo del mercado, a la competencia. Antiguamente, ¿cómo se medía la televisión? En base a encuestas. Pero cuando ingresa al rating, arrasó con todos los programas que supuestamente no daban rating, que son los programas de niños, programas culturales. Ya nos vimos, por ejemplo, Teleduc.
que era de Canal 13. Yo aprendí a hacer motores y cosas manuales con Teleduc en los 80. Eso hoy día no lo vemos. Y en los 90, ¿qué es lo que empieza a proliferar? La farándula. Eso daba mucho más rating. Y lo que da más rating en este país en este momento son las noticias. No por nada TVN saca un canal aparte de noticias, que si uno lo ve es la repetición constante de lo mismo que se dijo ayer o en la mañana, y CNN hace lo mismo, para poder tener el control de lo que piensa la ciudadanía. Y tal cual como dice usted, hay que legislar esto, una copia, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos no puede existir un monopolio comunicacional. ¿A qué me refiero con el monopolio comunicacional? De que un empresario no puede ser dueño de un diario, o sea, puede ser dueño de un diario, pero no puede ser dueño de también de la tele y de la radio. Solamente un espacio. Y aquí, si nosotros vemos el Canal 13, tiene la radio, ya tiene 2 medios para ellos. Si fuese Estados Unidos podría tener uno solo. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que hicieron, o lo que hizo el rating? Hizo que los empresarios pescaran todos los medios comunicacionales y los dejaran para ellos. Y nosotros, que a lo mejor tenemos YouTube y esas cosas, no podemos competir con ellos. ¿Por qué? Porque las empresas, como Falabella, pagan mucha plata. En horario prime, un comercial 30 segundos vale 2,5 millones de pesos. O sea, si nosotros vemos Vértigo o estos programas de la noche, lo pasarán unas 5 o 10 veces. Imagínense cuánta plata están pagando solamente en horario prime. Y bueno, esa es más que nada mi reflexión. Quizá otro dato. Piñera 1, cuando estaba en la campaña, Piñera era dueño de Chilevisión. Yo estaba trabajando en Chilevisión, en prensa. Chilevisión se iba a ir a huelga, porque la mitad de los trabajadores de Chilevisión no estaban contratados. ¿Qué es lo que hace Piñera? Los contrata a todos y les sube el sueldo. Y de esa forma Chilevisión no se fue a huelga. Nosotros nos íbamos a ir a huelga. Los 2 sindicatos que estaban en Chilevisión estábamos listos para el otro día irnos a huelga. Y cuando nosotros llegamos al otro día nos encontramos con la sorpresa que estábamos todos contratados. Y con un poquito más de sueldo. Y con eso se tapó la huelga. Si sale la huelga, Piñera, no existe Piñera 1. Eso también es un dato. Muchas gracias. Estados Unidos está influyendo enormemente en CNN, porque CNN es de la Warner y Warner es de Estados Unidos. Por lo tanto, tiene mucha influencia y uno lo ve por el sentido de programación que tiene. Entonces eso yo considero que también va a haber que eliminarlo de alguna forma con la nueva Constitución, porque hay que incluir muchas cosas que hay mucha programación desde Estados Unidos. Si bien es cierto, por ejemplo, Chilevisión da un programa de la comida donde muestran las casas. Bueno, los que somos humildes... Es un insulto, es como para... Sí, con la desigualdad enorme que hay en el país. Casa superior a 300 millones. Sí, claro. Bastante Entonces, superior, yo creo. Sí. Nos dan una imagen a la gente humilde, porque aquí el 80% de los chilenos son humildes, aunque digan lo contrario, pero el 80% que se puede decir pobre en este país. Que nos muestren en la televisión un programa de esa índole, yo creo que le hace daño al país, porque no todos pueden alcanzar eso. Yo creo que ni el 1%. Muchas gracias, Javiera, por la presentación, muy ilustrativa y de un muy alto nivel. De hecho, creo que hasta en algunos momentos fue demasiado rápido y que hubo algunas cosas que no quedaron muy claras. Mi pregunta es que, si es que entiendo bien, hay una tendencia hacia la corporativización de los medios de comunicación a nivel mundial y que estaría relacionado con un proceso de acumulación también de capitalista transnacional. En el caso de Chilevisión lo ilustra bastante bien, que es de Warner y Warner es de AT&T. Entonces, además de tener, digamos, la propiedad del flujo de circulación de contenido, tienen la propiedad de los medios de circulación, es decir, del entramado de cables, satélite y todo ese tipo de estructura. Entonces, en ese sentido, si bien entiendo, las distinciones que realizan, digamos, los organismos internacionales de derechos humanos puede ser entendido como un mínimo,
En ese contexto en el que hay competencia capitalista mundial, influencias, lobby, y cuando ese tipo de elementos no funcionan, el empresariado ha evidenciado que acude directamente al asesinato, como ocurre en el resto de los países de América Latina, donde mueren activistas, donde mueren periodistas. Recientemente pasó con Alejandro Castro, Macarena Valdés, etcétera, el mismo Nelson Quichillao. ¿Cuál sería entonces, si no se respeta ese mínimo, cuáles serían los máximos hacia los cuales habría que apuntar en la lucha política? Eso, gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación. Mira, una consulta. En realidad, nosotros vivimos la época de la dictadura. Bueno, hubieron muchos medios para informarnos que después fueron surgiendo con la revista Solidaridad y la prensa que sacaba, digamos, clandestinamente algunos partidos, ¿cierto? Y en todo este proceso de la dictadura fueron surgiendo el periodismo investigativo, que en realidad nos ayudó a aclarar, a clarificar muchas cosas, pero también muchas cosas fueron vetadas. Caso, por ejemplo, de la periodista Juan Pablo Cárdenas, o los periodistas, o la Olivia Montt, y otros periodistas que de una u otra forma trataban de ilustrarnos la verdad histórica de cómo fue el saqueo, por ejemplo, de las empresas públicas. Unas cosas que llaman atención que muchas cosas quedaron amnistiadas, tapadas, no pudieron, digamos, sacar la luz, digamos. Entonces, no sé si tengo la duda, digamos, de que con este avance en la democracia, si es que en estos últimos 5 o 10 años más avanzamos, vamos a poder saber muchas verdades más ocultas que están amnistiadas, digamos, y que en cierta forma también le bloquean esa amnistía a los periodistas para poder escribir y documentarnos más sobre muchas cosas, digamos, que están que en estos últimos años están, digamos, en la nebulosa. Sobre todo el caso, por ejemplo, el caso de las mineras, estos lavanderos, que quedó ahí, fija. Y bueno, y otros libros, otros documentos, por ejemplo, como el libro Negro de la Justicia Chilena, ¿no es cierto? Y yo creo que, bueno, tenemos la esperanza de que con este nuevo cambio de la Constitución se va a abrir, digamos, un campo de verdad que está oculto durante más de 42 años, 45 años. Eso. Muchas gracias. Bueno, básicamente un poco llevarlo al tema del proceso constituyente, de la nueva constitución, en cuanto al derecho a la comunicación. ¿Cómo hoy día avanzar, una pregunta básicamente, a un derecho a la comunicación que sea mucho más democrático, por decirlo de alguna forma, pero también que sea un derecho fundamental, que sea universal y que además sea un servicio público? Creo que es fundamental en el momento cuando vemos muchas vulneraciones de los medios de comunicación hacia el derecho a la información de la población, cuando por ejemplo se comunica que el joven Abel había fallecido porque se cayó de un caballo, de una escultura, y básicamente no fue así, pero ningún medio de comunicación fue sancionado, fue multado, no se hizo absolutamente nada. Aquí los medios de comunicación tienen libertad de hacer y deshacer, y hoy día, al no ser un derecho ni hacer un servicio público, hoy día no tenemos herramientas para poder ir en contra de esta mala información o desinformación muchas veces. Y en ese sentido, ¿cómo hoy día ir construyendo eso en base también a una libertad de expresión que sea verdadera y a una concentración de los medios que se vaya limitando cada vez más? Y te lo pregunto también porque hoy día, si bien nosotros criticamos los medios, yo soy periodista y critico mucho también la forma en que se ha informado, la gente sigue consumiendo y sigue teniendo. Hoy día el rating en los medios de comunicación, en las noticias, aumentó. O sea, hay mucha más gente viendo las noticias, aunque la tele mienta. Entonces, hoy día, ¿cómo nos preocupamos de que el derecho a la comunicación también sea un derecho fundamental y que sea sancionado cuando tenga que ser sancionado como una vulneración de derechos? Sí, bueno, varias cosas, varias preguntas, varias reflexiones interesantes, yo creo, hartas cosas que aportar. Si hubo alguna duda, fui muy rápido, me detienen. A ver, voy a tratar de partir desde lo general a lo particular, tratando de tomar todas las cosas que plantearon porque se relacionan igual. Sí, efectivamente, lo que planteaba Jorge allá de esto de la corporativización de los medios a nivel internacional, o sea, hoy día
bueno, ustedes partimos de la premisa, o más que de la premisa, yo creo que hoy día ya de la certeza total y que creo que todos sabemos de que el modelo neoliberal en esta globalización mundial donde tenemos países, ¿verdad?, cada vez más capitalistas, ha demostrado que en realidad, además de ser un capitalismo extremadamente radical, no solo impide la libre competencia, que es lo que ellos mismos propugnan, porque hay una acumulación del capital feroz donde hay algunos que concentran en los distintos sectores productivos, ¿verdad?, y desde distintos medios de producción empiezan a concentrar y acumular capital de una manera cada vez más feroz, aprovechando las nuevas tecnologías para hacerlo cada vez más, podríamos decir, de manera más tecnológica, avanzada, quirúrgica, si ustedes quieren. Cuestión que se replica en los medios. O sea, todo este proceso de concentración que tenemos en Chile de los medios de comunicación, en realidad también es un proceso de concentración mundial. O sea, hoy día la CNN, ¿no?, es una cadena, por ejemplo, que posee, digamos, corresponsalías en todos los países del mundo, que se emparenta con propiedad de los poderes más, digamos, poderosos en términos de producción de contenidos del mundo. Podríamos mirar otras cadenas como Al Jazeera, por ejemplo, en el mundo oriental, que no responde, digamos, a los cánones de Occidente, pero que más o menos es el mismo formato, o sea, un medio de comunicación que empieza a crecer y que empieza a tener una propiedad muy amplia, que supera las barreras nacionales, como las grandes empresas transnacionales en otros rubros, ¿no?, donde las barreras de los estados ya se transforman casi en una anécdota, porque las empresas superan a los estados, son supraestados, ¿no?, y son muchas veces más poderosas. Entonces, en el ámbito de los medios de comunicación ocurre lo mismo. Por eso les contaba yo antes que hay un grupo español, por ejemplo, que hoy día compró prácticamente casi la mitad de digamos, tantos diales que tiene casi concentrada la mitad de la audiencia de la radio. Un grupo español. Entonces, está ese proceso cursando, y obviamente ese proceso es mundial, tiene que ver con la globalización neoliberal y es difícil combatirlo. Sin embargo, y como señalaba acá el compañero, hay una realidad local chilena que empeora las cosas o que ha conflictuado más las cosas, que como bien usted dice, compañero, surge, o más que surge, yo creo que surge en la dictadura en realidad. Yo les recuerdo que, esto es un paréntesis, pero el primer, así como Macri en Argentina, el primer decreto es contra la ley de medios. En Chile, el primer bando militar, el bando número 15 que emite la Junta Militar en ese tiempo en dictadura, comandada por los 4 comandantes en jefe en ese momento, los 4 tiranos, ¿verdad? Lo primero que establece, uno de los primeros bandos, el bando número 15, establece que los medios están censurados y no pueden seguir existiendo. Y los únicos medios permitidos, curiosamente, son los que tienen hoy día la propiedad del duopolio de la prensa, que es La Tercera y El Mercurio. Entonces, esto proviene para mí de ese momento. En ese momento se genera un cambio fundacional en las lógicas de entender el sistema de medios y cómo garantizar este derecho. Sin embargo, se perfecciona, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, en la transición pactada, en los gobiernos de la concertación. Allí es cuando se ordena el panizo, porque con todo esto de la persecución dictatorial y pese a este bando número 15, hubo medios combativos en la época de la dictadura, como dice el compañero. Hubo periodistas, y no solo periodistas, personas, dirigentes sociales que arriesgaron la vida por contar en esos medios, por crear medios, por cubrir periodísticamente cosas que estaban pasando y que querían silenciarse. Desapariciones, asesinatos, violaciones, en fin. Entonces, eso que se había logrado combatir, pese a toda la represión, termina de existir en la época de la concertación, en la transición pactada. Y esa responsabilidad hay que tenerla clarísima en términos políticos. De hecho, el señor Tironi, sociólogo que está de moda, porque ha sido vuelto a hacer, digamos, análisis, ha sido vuelto a ser invitado, ha vuelto a ser invitado a varios canales, entre ellos CNN, yo a lo menos ahí lo he visto, él lo vi en el 13 también. Él fue una de las personas que, como asesor del gobierno de Elwin, plantea públicamente, y ustedes lo pueden buscar, también está público, él dice: la mejor política de comunicación es no tener política pública. ¿Y qué significa eso? Si no es dejar al mercado un derecho humano. Eso es lo mismo que hicieron en educación, lo mismo que hicieron en salud, es la misma premisa, el mismo principio, más bien. Entonces,
hay una responsabilidad política de los años 90 y uno así podría seguir analizando todas las responsabilidades de los gobiernos democráticos, comillas, o transicionales, si quieren ponerle, que hubieron después, ¿no? Porque ahí hay una responsabilidad también de no haber modificado lo que tenemos. Entonces, ¿en qué nos transformamos? En uno de los países de América Latina con mayor concentración de medios, con mayor concentración de la propiedad de medios, ¿no? Pero además con la mayor concentración de propiedad de medios en una misma perspectiva política, porque la diferencia entre lo que piensa el señor Luksich, lo que piensa el señor Sayé, lo que piensa el señor Edwards, lo que piensa la Radio Agricultura, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? Lo que piensa el Grupo Betia en Mega, es cosa de ver el noticiero. Lo que piensa la Time Warner o la Turner en el caso de Chilevisión, más o menos lo mismo, que además había sido el señor Sebastián Piñera. ¿Por qué creen ustedes que Piñera en su primer gobierno privatiza el diario La Nación? ¿Se acuerdan que lo privatizó? Porque lo que a él le interesa es que no haya opinión crítica, no haya opinión diversa. A él le conviene que estos medios privados sigan siendo la hegemonía. Entonces, aquí ha habido una voluntad política de mantener esto que efectivamente pasa en el mundo, pero pasa en el mundo y algunos estados internamente de manera local han buscado contrarrestarlo teniendo, por ejemplo, medios públicos fuertes, teniendo medios comunitarios, teniendo medios universitarios fuertes, cosa que aquí los estados no han hecho. Entonces, hay una voluntad política de seguir en esta, vamos a decir, mentira concertada, ¿no? Mentira en qué sentido. Yo no digo que los medios mientan únicamente, porque hay cosas que dicen que son ciertas, pero cuando digo mentira concertada quiero decir, la mentira que ellos establecen es que las cosas ciertas que ellos dicen son las únicas cosas ciertas que pasan. Resulta que hay otras cosas también. Es cierto, Sebastián Piñera escogido, recibió un premio por el tema de la sociedad medio ambiente, el tema de medio ambiente, perdón, y fue elegido para presidir la COP. Eso es una noticia cierta. Bueno, pero hay otra noticia cierta que dice que las organizaciones sociales medioambientalistas siempre dijeron que ese premio el señor Piñera no lo merecía. Bueno, equilibremos entonces y contemos lo que verdaderamente está pasando. Es más, podríamos ir más allá. Hay un proverbio que dice: el rol de la comunicación y del periodismo y de los medios de comunicación no es, si es que se dice que está lloviendo, no es mostrar a la persona que dice que está lloviendo y al que dice que no está lloviendo. El rol del periodismo es abrir la ventana y ver si está lloviendo, ¿no? Entonces aquí uno puede contar cuotas de verdad y en el fondo igual está mintiendo, porque nos está contando que hay otro Chile que, como usted dice, es pobre, que no tiene capacidad de hacer la divina comida, que no tiene capacidad de pagar la educación, que se muere esperando la salud, y eso no pasó ahora, compañeros, con el estallido social. ¿O ustedes francamente creen, y compañeras, que Chile estuvo dormido 40 años y que, un día despertó y nos estallamos socialmente? Por favor, o sea, aquí ha habido un proceso de acumulación de fuerzas que tuvo distintos momentos de alza, de baja, que tuvo expresiones el 97, el 2000, el 2006, el 2010, el 2011, y eso no existió. Y los medios, hoy Chile despertó. Por favor, un análisis mínimo. Por eso digo, las cuotas de verdad parceladas a la larga son mentiras. La verdad es más compleja y tiene más cosas que contar y mostrar. Entonces, hay una responsabilidad política ahí. Lo que se planteaba respecto de la influencia de los Estados Unidos, de la necesidad de un canal cultural. Yo creo que hay una influencia de los Estados Unidos feroz, y que desgraciadamente supera, ojalá fuera solo CNN, pero supera eso. Si usted revisa, compañero, compañera, la cantidad de noticias, por ejemplo, dedíquense a mirar, hagan un ejercicio. Yo siempre convido a hacer esto porque uno no lo hace, pero cuando usted lo haga se va a impresionar. Si es que lo ha hecho me da la razón, creo. Revise solamente la cápite internacional de todos los noticieros. El acápite, la sección, gracias, la sección internacional. Digamos, los 5, 10, 15 minutos de noticias internacionales, porque no es mucho más. De hecho, algunos tienen la desfachatez de plantear el mundo en 1 minuto o en 5 minutos, como si uno pudiera enterarse de lo que pasa en el mundo en 1 minuto con 30 segundos. Es una cuestión absurda. De nuevo, realidades parceladas que son mentiras, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos eso, ¿qué noticias vemos? Venezuela, la crisis del mundo árabe, las primaveras árabes, que habría que preguntarse qué tan de primaveral tuvieron, porque resulta que finalmente en todos esos países intervino Estados Unidos y hoy día están peor que antes. Entonces,
esas son las noticias internacionales que se dan. Las matanzas que se están produciendo en Colombia, con los más de 800 o 700 dirigentes sociales y dirigentes sociales asesinados. El asesinato de Berta Cáceres en Honduras, compañero. ¿Cuánto apareció eso? Entonces, la influencia de los Estados Unidos es más discreta, no es tan evidente, pero es bastante clara. Los contenidos que nosotros vemos en materia internacional, y podríamos decir también nacional, están bastante filtrados por lo que plantea en materia de relaciones exteriores el imperio yanqui. Es así de grave. Y no nos damos cuenta muchas veces porque es tan sutil, es tan inteligente y las nuevas tecnologías ayudan tanto para que pase, para decirlo en buen chileno, piola, que no lo vemos. Pero ustedes creen que esta defensa del neoliberalismo y de la libertad, de que somos felices, ¿ah? Los cubanos están tristes porque no pueden llegar a un supermercado como nosotros, que podemos ir al Jumbo y tener 50 pastas de dientes para escoger. Desgraciadamente podemos pagar una, pero no importa, tenemos las 50 ahí para mirarlas y admirarlas. Entonces somos más libres, ¿no? Ese es el discurso. Y eso aparece en todas las noticias y en las líneas editoriales de los medios. Alguien, si algún periodista me estuviera escuchando, me podría decir, oye, pero no sea injusta, yo no hago eso. Hay excepciones, por supuesto, como todo en la vida. Si no hubiera excepción, no existiría la regla. Pero la regla es lo que yo estoy señalando. Y eso es una influencia del neoliberalismo que impuso el consenso de Washington en los años 90, fines del 89 para ser exacta, a todos los países de América Latina y que a nosotros nos instaló en pleno experimento el 75. Eso es lo que nosotros consumimos en los medios. Y eso es una influencia, a mi juicio, fundamentalmente de un imperialismo cultural de los Estados Unidos. No quiero, me podría extender mucho en eso, pero quiero darles un ejemplo para que vean que no es un disvarío, una locura mía. Tuve la oportunidad hace poco de estar en Cuba. Ustedes conocen el bloqueo que tienen los Estados Unidos le han impuesto a Cuba, ¿no? Prácticamente los cubanos no pueden tener nada que venga de los Estados Unidos salvo que paguen altísimos impuestos y por ende un altísimo costo para las personas que lo consuman. Hasta hace alrededor de 5 años, si ustedes tienen alguna vez la posibilidad de visitar esa isla que es hermosa, está ocurriendo un fenómeno, que ustedes observan que los jóvenes y las jóvenes hacen largas colas en algunas galerías de venta. Es algo que entre comillas es ilegal, pero que pasa y todo el mundo sabe que pasa y nadie lo cuestiona porque ocurre nomás. Y los jóvenes van y compran el paquete. Y yo cuando me enteré, yo decía, bueno, ¿y qué será el paquete? Yo me imaginé droga, no sé, pero dije, en Cuba, que son tan como ordenados en eso, dije, no, creo que será. Empecé a averiguar y resulta que el paquete, ¿saben lo que es? Como los cubanos, producto del bloqueo, es muy difícil que tengan televisión por cable, televisión a satélite, solamente los grandes hoteles la tienen. El paquete es un paquete, que ellos le llaman el paquete, que es un CD, un DVD en realidad. CD, se me cayó el carnet. Un DVD que en el fondo lo que trae, ¿saben los DVD, no? Donde ustedes ven películas, los DVD. Un DVD que trae todas las series estadounidenses que aparecen, algunas en Netflix, otras que aparecen en canales satelitales o del cable. Todas las películas de Estados Unidos, todas las canciones últimas de reggaetón. Es decir, los cubanos y las cubanas se sabían, Bad Bunny, todos esos que yo no conozco mucho, pero todos esos grupos de reggaetón, no, en serio, de las series, iban en capítulos más avanzados que nosotros, con eso les digo todo. Y yo fui en febrero pasado, hace un año. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es eso si no es o sea, qué curioso, los Estados Unidos no quieren que nada de sus productos ingresen a Estados Unidos, o sea, a Cuba, perdón. Sin embargo, toda la producción informativa, cultural, audiovisual, televisiva, los cubanos la conocen mejor que los estadounidenses. ¿Qué es lo que hay ahí si no es un afán de disputar culturalmente una conciencia del cubano y la cubana y que ande bailando reggaetón y que ande hablando de series y de películas yanqui en vez de estar debatiendo, por ejemplo, en ese momento en que yo fui, la nueva constitución de Cuba que se estaba votando después de haber sido discutida en un plebiscito? Entonces, hay un afán de ser imperialistas también en lo cultural y en lo informativo, porque como bien dicen varios y varias, entendidos en esta materia, para dar un golpe de Estado hoy día usted no necesita necesariamente tanques, como antes, como en el 73. Usted hoy día lo que necesita es buenas herramientas mediáticas y culturales, como lo están haciendo en Venezuela, para lograr que después de eso entren los tanques. Eso es lo que se necesita hoy día. Entonces, a los celulares. Ese ha sido nuestro medio de comunicación
y también todos los rayados que existen en todo Chile. Así es. También son medios de comunicación. Absolutamente. Yo quería agregar también una cosa, perdón, ¿sí? Que esto, los medios de comunicación están muy ligados también a la educación, porque es a través de ellos que han creado en esta población, ¿cierto?, opinión, y también nos han hecho más consumistas durante todo este tiempo, Así porque es. a través de, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad?, de toda la publicidad, que también va acompañada de esta gran rabia que existe, como decía aquí el compañero, de la mayor parte de la población que no tiene acceso a esas cosas que nos están ofreciendo. Así es. No, muy de acuerdo. Por eso que yo creo, compañeras y compañeros, que es tan relevante este tema. O sea, no se nos puede pasar porque es como que se nos pasara el derecho a la educación, porque están muy emparentados. Si lográramos modificar el sistema amparado en este Estado subsidiario que tenemos, donde parece que el Estado tiene el deber de dar subsidios, ¿verdad?, en vez de garantizar derechos. Si nosotros lográramos modificar eso y modificáramos el sistema educativo, pero seguimos teniendo medios que no disputen la cabeza de la gente, que no les inviten a lo menos a pensar, a reflexionar, a cuestionar, a pensar que el único sueño no es el americano, que hay, como se le llama al sueño de viajar a los Estados Unidos, que hay otros sueños también, que América Latina es un continente que tiene particularidades interesantes, que en Europa se están pensando las cosas de manera un poquito distinta, y para qué decir en Asia y en África. Si nosotros invitáramos a que la gente tuviera herramientas para dar esa discusión, pucha, que les cambiaría probablemente a las personas la capacidad de pensar en alternativas distintas, en alternativas de desarrollo diferentes a las del neoliberalismo. Y que yo comparto contigo, compañera, yo creo que el rol que ha jugado hoy día los rayados, los grafitis, las consignas en la calle, los celulares y las denuncias por WhatsApp, ha sido disputarle a los medios justamente eso. O sea, porque nos invitan a pensar y a decir, a lo mejor lo que me dijo Canal 13 no era nada tan cierto, po. A lo mejor el video que está presentando TVN del, no sé si vieron ese ataque a la sucursal de Banco Estado con dos chiquillas que, pucha, a lo mejor no era nada tan verdad, pues me queda la duda, ya, por lo menos, ya que ahí se siembra a la mitad del camino, dudar, la duda, el derecho a la duda. Entonces, para cerrar, compañero y compañera, y retomar un poco lo que planteaba la Pía en torno a, bueno, ¿qué hacer?, ¿no? Una vieja pregunta de un peladito hace tiempo. ¿Qué hacer? Entonces, compañero hablaba también atrás del periodismo de investigación. Bueno, hoy día el periodismo de investigación está puesto en tela de juicio, ha sido perseguido. No sé si se enteraron de esto que le pasó a Javier Rebolleo, por ejemplo, Despertar de los Cuervos, que escribió varios libros sobre la época de la dictadura, las torturas, las violaciones a los derechos humanos. Estuvo amenazado por cárcel también, por uno de los presos, de los reos que está dentro de Punta Peuco, El Mundo al Revés. Él levantó una querella contra el periodista que habló de los crímenes de lesa humanidad que habían cometido ellos. En fin, han sido víctimas de robos de computadores. Ya no pasa lo que le pasó a la Alejandra Matus con el Libro Negro, pero pasan otras cosas re parecidas, le voy a decir. Re parecidas. Hay que tener una defensa en eso. Pero en esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué han hecho otros países? En esto no hay recetas, pero sí uno puede mirar y aprender de las experiencias internacionales. ¿Qué han hecho otros países? Por ejemplo, ¿qué hizo Cristina cuando levantó esta ley de medios que Macri trató de votar y que votó buena parte, y que por eso, un paréntesis ahí, es importante que esto esté en la Constitución también, porque si solo lo dejamos con rango de ley, puede venir otro presidente de derecha y lo puede eliminar. Si lo dejamos metido en la Constitución, es más difícil votarlo. Entonces tiene que estar en la Constitución y luego tienen que haber leyes que garanticen el periodismo de investigación, la diversidad, en fin. Pero ¿qué cosas hacer? Lo primero, ya dije, regular la concentración privada de los medios de comunicación. No es posible que el dueño del Banco de Chile sea dueño de uno de los canales más importantes del país. No es posible que quienes tengan sectores de propiedad en la banca, en el retail, en las empresas forestales, sean dueños de medios de comunicación masiva como la televisión, como la radio, como los diarios. No es posible que el señor Edwards y que ningún empresario posea prácticamente el 90% de los medios impresos del país y que además sea dueño de la distribución y de las imprentas más importantes del país. O sea, no es posible, no es democrático, ni siquiera es libre mercadista, porque son monopolios prácticamente, o duopolios. Entonces, regulación a la concentración privada de los medios, eso está establecido en las leyes de medios que han hecho otros países de avanzada. Segundo, fortalecimiento de los medios públicos. Los medios
públicos pueden tener directorios plurales. ¿Y plurales qué significa? No es la representación de la derecha y de la izquierda o de una parte de la izquierda, si pudiésemos llamarla izquierda. La representación plural implica género, mujeres, diversidades sexuales, mundo indígena o de pueblos originarios, diversidad incluso geográfica, o sea, que estén representadas la voz de las regiones, trabajadores y trabajadoras. Paréntesis, me voy acordando de cosas muy breves. En Uruguay, que desgraciadamente ganó la derecha, pero en Uruguay la Central Unitaria de Trabajadores tiene propiedad de un canal de televisión. ¿Por qué no pensarlo aquí si se está acercando la televisión digital? La tiene, lo que pasa es que no la ha trabajado todavía. Tiene disputó, postuló y tiene hoy día digamos, ¿cómo se llama? Esto se me olvidan las palabras, cuando tú postulas y te quedas con la propiedad del medio, la propiedad de ejercerlo, la concesión, el calor. Tienen la concesión de un medio de comunicación, no han desarrollado programación todavía, pero la PIT-CNT tiene la posibilidad de desarrollar un medio de comunicación cuando lo desee. A mí me parece que la CUT en Chile debiera disputar, cuando se abra la televisión digital y la disputa de nuevas concesiones, postular para tener la concesión de un canal de televisión, aunque nos demoremos en levantar programación, no importa, pero disputar ese espacio, porque eso significa que los trabajadores y las trabajadoras van a tener un canal, ¿por qué no? Es un espacio donde poder disputar conciencia, exacto. ¿Ah? De televisión digital. Porque eso está en el Parlamento. Sí. Y entiendo que ya se aprobó. Bueno, cuando venía ahí mala noticia, porque efectivamente, más allá del PIT-CNT de Uruguay, hay que decir que también una de las centrales de trabajadores en Argentina tienen canal de televisión por señal también digital. Lo que nosotros intentamos hacer en ese entonces fue pedir de que se masificara la participación para modificar el proyecto de ley en el Parlamento. Lamentablemente el proyecto de ley no fue así porque venía cerrado y repetía, por ejemplo, de que la señal de Chilevisión o la señal del canal 7 estatal o la señal de otro canal repitiera esa misma señal que tienen alrededor de 7 a 12 señales por canal de televisión, y apareciera lo que hoy aparece a modo de prueba de los canales digitales, donde mayoritariamente son evangélicos. Solamente tiene cobertura de señal como canal nuevo exploratorio aquí en Santiago, la Universidad de Santiago, y todas las organizaciones sociales fueron excluidas de ese proyecto de ley. Por lo tanto, yo por eso lo digo, que esa fue la complejidad que se dio. Y que yo creo que hay que seguir reimpulsándolo en el cambio constitucional, como muy bien tú lo señalas, de abrir el contexto también de señales oficiales, digitales, lo que hay, para también ir generando de que se genere también trabajo más de concepto social, como lo hacen algunas comunidades en Brasil inclusive, que ellos también tienen señales más propias de información y de trabajo de lo que hacen desde un punto de vista social. Exacto, o sea, es tal como tú dices, lo que pasó podríamos ahí tener otro foro, pero solo para que se den cuenta del poder que significan los medios para los sectores fácticos poderosos, ¿no? Cada vez que se ha discutido una ley respecto del ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación, que se suele decir que es un problema de los periodistas, que de técnicos, que no lo veamos tanto, cada vez que eso pasa, se generan discusiones ideológicas tremendas. Toda la derecha se activa, los canales empiezan a presionar. Eso pasó en la discusión de la ley de prensa a inicios de los 90, pasó en la discusión de ley de televisión digital que señala el compañero. ¿Y qué pasa? Que claro, lo que se suele ocurrir es que se sacan las organizaciones sociales, se sacan los sectores críticos. Miren, la ley de prensa había ganado una de sus indicaciones, regular la concentración de los medios. La ganamos, digo, yo era más joven en los 90, pero la ganaron los compañeros, la compañera. En el Parlamento se aprobó, porque ahí el progresismo de la concertación en ese momento estuvo a favor de eso. ¿Qué pasó, creen ustedes? La derecha lo llevó al Tribunal Constitucional y ahí lo impugnó porque era contra la Constitución. Por eso que es tan importante la Constitución. En el ámbito de la ley de televisión digital se perdieron varias cosas, se ganaron algunas, como por ejemplo que se estableciera la palabra pluralismo como exigencia a los canales, que antes no se exigía. Ahora, para ellos, ¿qué es lo que es pluralismo? Tener a Fuad Chaín y a, no sé, pues, ya Pablo Longueira ya no, finado, a Moreira, ese todavía está bien, o las Flores, que no me acuerdo los nombres yo, por suerte. Entonces,
eso para ellos es pluralismo, po. Pero eso es discutible, porque alguien podría venir, una persona del mundo de la diversidad sexual, y dice, ¿y yo? O una persona del pueblo originario, y yo no me siento identificado ni por Chaín, ni por... No basta con los partidos, ni siquiera, aunque estuvieran todos los partidos, pero ni siquiera además están todos los partidos, ese es el problema. Bueno, Rigoberta Menchú, sí, no ha estado en ninguna parte. Entonces, en el fondo, ¿qué hacer para cerrar? Es esto, hay que regular esta concentración de la propiedad, hay que disputar la ley de televisión digital que quedó así a medio morir saltando, igual hay que disputar, porque no hoy día, pero más adelante se van a abrir nuevas concesiones, y a esas disputas hay que disputarlas. Por eso yo digo, la CUT, las organizaciones grandes, la NEF, o juntos crear eso. Garantizar medios públicos, ya dije, medios comunitarios, que son los medios del tercer sector, el sector social. Claro, le da pluralismo, medios del tercer sector. Y bueno, y también hay que levantar leyes que protejan, digo, al periodismo de investigación. Sin el periodismo de investigación no hay quien fiscalice los poderes fácticos tampoco. Entonces eso también hay que hacerlo. Y este sin duda es un debate que, reitero, y aquí sí termino, es un debate que surge desde el debate constituyente. Nosotros no podemos esperar que esto tenga solamente una discusión posterior y que quede este tema como rango de ley, porque nos van a impugnar que no está en la Constitución después. Esto tiene que quedar en el debate de la nueva Constitución, y ahí mi llamado a que todas y todos lo impulsemos en cabildos, en los sectores de nuestros sindicatos, de nuestras organizaciones y por supuesto en estos diálogos constituyentes. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Javiera. Bueno, con la exposición de Javier Olivares terminamos la jornada de hoy. Agradecerles la participación de ustedes, ¿cierto? Que aquí la mayoría ha venido todos los días. Ha sido una jornada extensa, son 4 días. Mañana tenemos el último día a partir de las 10 de la mañana, ojo con eso, la retrasamos ahí 1 hora, así que vamos a partir a las 10 de la mañana con el módulo de Nueva Constitución, Feminismo y Equidad de Género.